vamos a dar inicio para seguir en los eventos de conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala. En nombre del arqueólogo David Martín Medrano, que es el director del museo, pues se disculpa por no estar aquí, y voy a dar inicio a esta conferencia que se llama La Fundación de Tlaxcala Española y su cronología. Sí, hay que hacer énfasis aquí en que se trata de lo español, evidentemente que aún con base a una identidad no de tipo malinchista, sino buscando los documentos que acrediten que nuestra ciudad, nuestro estado que lleva este nombre, pues tiene una fundación posterior a lo que va a ser un documento que hasta el día de hoy pues no se ha encontrado, pero que desde la historia oficial se ha acreditado como el inicio o el cimiento de la fundación de Tlaxcala. Pues bien, para analizar de manera metódica y sincrónicamente el desarrollo de la instalación de instituciones religiosas como es el obispado, la catedral y el personaje que dirige, en este caso es el obispo, debemos entender que vamos a partir desde los primeros elementos de asignación de las ordenanzas que se daban desde la Ciudad Santa o lo que es el Vaticano hoy día. Para ello debemos establecer cómo se va a llevar a cabo el proceso de descubrimiento, dominio y pacificación de este espacio geográfico que es Tlaxcala, que se ha denominado mundialización. ¿Por qué? Porque no nada más tiene que ver la parte indígena, sino la parte que se veía allá tras el Atlántico, en donde va a participar España, principalmente la Santa Sede, que es Roma, y Portugal, además de Inglaterra y Francia. Entonces se va a dar un bagaje de decisiones que van a llevar a que este asentamiento de inicio. Pues bien, con esto vamos a definir cuál es el espacio. Dijimos que Madrid es donde está el rey, Barcelona donde va a tener también una sede alterna, en Toledo donde va a estar la sede obispal, Granada, que es la que va a dar pie a que vinieran los primeros franciscanos y el obispo Julián Garcés, así como la Ciudad Santa. Los países está Portugal, Francia e Inglaterra, que ahorita vamos a ver cómo van a intervenir en este precepto de mundialización. En el caso de América, pues es un proceso que se va a dar, como lo dije anteriormente, de descubrimiento, de pacificación, y una vez viene ya el proceso de civilización hispana. Está la isla de Cuba o la isla Fernandina, como se le nombró así, la isla de Cozumel. Aquí entrecomillado está Yucatán, porque hasta cerca de 1530 todavía era considerada una isla. La isla de San Juan de Ulúa, que está cerca de Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, obviamente la ciudad de Tlaxcalán, la Villa Segura de la Frontera, que fue fundada por Hernán Cortés, y la ciudad de Tenochtitlán. Para hacer aquí esta división, estas islas van a ser las que se van a ir encontrando, y a medida que van a ir encontrando, van a ir buscando tierras hacia tierra adentro. Sin embargo, dentro de esas tierras que estaban hacia el interior del continente, van a encontrar dos ciudades, Tlaxcalán y Tenochtitlan. La Villa Rica de la Veracruz es en términos estratégicos, solamente es como un espacio que va a servir de arranque para que puedan salir los soldados a diferentes lugares para la conquista. Sin embargo, sí ya está definido la ciudad de Tlaxcalán y la ciudad de Tenochtitlan, tanto por Cortés como casi todos los cronistas del siglo XVI hablan de estas ciudades que vamos a ver más adelante. Los sujetos de análisis, pues obviamente es Hernán Cortés. Sabemos que él es el principal promotor, no solamente de este proceso de pacificación o de conquista, si se le quiere denominar así, y por el otro lado está Diego Velázquez, él que va a ser su suegro, va a ser quien va a preparar las expediciones para el oriente. Sin embargo, este personaje que va a ser el gobernador va a tener un problema, un conflicto muy fuerte con Cortés, al grado de pelearse a dónde asentar este primer obispado.
van a estar los 3 frailes que llegaron y pasaron por Tlaxcala, que es Tecto, Ahora y Gante. 3 personajes que van a ver más adelante, van a tener un papel fundamental en el asentamiento del primer obispado. Están los 12 franciscanos que llegaron aquí, 3 de ellos se quedan en Tlaxcala al mando de Fray Martín de Valencia, y 3 más se van a ir a Texcoco, 3 a Tenochtitlan y 3 a Huejotzingo. Y finalmente están la Orden de los Dominicos, que ellos ya estaban asentados en las Antillas, y gracias a Fray Bartolomé de las Casas, también estuvo aquí presencia en Tlaxcala, va a hacer que Fray Julián Garcés llegue a asentarse aquí. Dentro de los jerarcas de la iglesia van a estar involucrados 4 personajes. El caso de León X, que él es el primero en establecer que a España se les dé el regio patronato para asignar lugares, personajes y los años en los que se fundaran los principales obispados. Y de ahí, bueno, pues ya empieza la ciudad. El caso de Adriano VI, que es el siguiente padre, el siguiente papa, que solamente va a tener un año con casi 250 días. Durante ese periodo, gran parte lo va a pasar en España. De hecho, él es asignado papa estando en España, y él va a ser muy cercano al rey español Carlos I, por lo que él va a estar muy involucrado en sus decisiones. Sin embargo, por el tiempo de duración no va a haber consolidado el asentamiento de la ciudad del obispado en Tlaxcala. Posteriormente va a estar Clemente VII. Este papa va a ser un poco polémico porque durante su periodo va a haber una división de poder entre España, Francia y la Ciudad Santa, y él tiene que decidir por el bien de su papado a quién apoyar, si a el rey español o a Fernando I, que es el rey de Francia. Y esa decisión va a llevar a que Tlaxcala pues se vea involucrado en esta decisión que les decía yo de mundialización, en donde pues obviamente Tlaxcala va a ir arrastrando esas bulas de consolidación. Y finalmente Pablo III, cuando ya se da de manera definitiva este asentamiento y ya a Tlaxcala se le asigna sede obispal, que posteriormente pues va a ser momentánea, porque posteriormente se va a ser trasladada a la ciudad que actualmente la lleva, que es la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Dentro de los jerarcas españoles pues está los reyes católicos. Isabel I de Castilla, que junto a su esposo Fernando II de Aragón van a ser los que introduzcan a todas las nuevas tierras el proceso colonizador, evangelizador, y con base a ello este proceso gradual de hispanización. Está Juana I, conocida comúnmente como Juana la Loca, quien va a gobernar desde 1504 hasta el 55. Sin embargo, aunque ella es la reina madre, ella no va a tomar decisiones, ella solamente va a firmar algunos documentos, y su esposo Felipe I de Castilla también va a estar solamente, digamos, en el papel, no va a tomar decisiones, como así lo va a hacer su hijo Carlos I, que posteriormente va a ser Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y él va a ser quien tome las decisiones, va a firmar muchos documentos y a su vez va a designar dónde y cuándo fundar los obispados. Entonces, para entender cómo es que va a ser este proceso, los objetos de estudio pues están lo que es el documento que regula todo, es la bula papal, aunque también se van a dar ordenanzas, algunas breves, cartas apostólicas y cédulas papales. Estos documentos van a llegar también en sus momentos diferentes a Tlaxcala y otros lugares más de la Nueva España. Dentro de los documentos reales, que también van a tener igual poder y en algún momento van a tener que sobrepasar a los papales, va a estar la Real Cédula, las Reales Ordenanzas, las Cartas Reales, Reales Provisiones, los privilegios y las concesiones, que obviamente se van a asignar tanto a los gobernantes hispanos y en el caso específico de Tlaxcala como algo que va a llevar a destacarlo sobre otros pueblos de la Nueva España. Estos personajes están implicados directamente.
de izquierda a derecha está el cardenal Cisneros. Él va a tener un control muy directo con el rey Fernando II. Sin embargo, él va a ser el que más va a poner el pie para que se asiente en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque él es enemigo de Hernán Cortés y es muy amigo del gobernador de Cuba. Entonces él va a tomar decisiones más por su amistad, que es el gobernador de Cuba, que a Cortés. Y esto pues va a impedir que cambie muchas veces la sede, y ahorita van a ver cómo va a ser una sede que por un momento va a estar asignada por el Papa, pero el rey Carlos I no lo va a aceptar. Y entonces este choque va a impedir que se encuentren documentos que hasta el día de hoy, la cédula que les decía que ha sido hoy día como el motivo de esa celebración, no se haya encontrado. Después está Juan Rodríguez de Fonseca, que este obispo tomó muchas decisiones. Sin embargo, de muchas de estas decisiones también tenían que ver con lo que le convenía a él desde su cargo, desde lo que él pensaba que era correcto. Está el cardenal Adriano, que posiblemente va a ser el futuro papa, quien va a tomar decisiones por Carlos I. Sin embargo, él, al no ser español, él es flamenco, es de Flandes, va a tomar todos los cargos de poder para gente de su lugar, es decir, de Flandes, por lo que Fray Juan de Tecno, Juan de Ahora o Pedro de Gante, tanto como el mismo y Carlos I son de la misma tierra. Entonces ese va a ser uno de los sucesos que va a generar problemas en la asignación. Y finalmente Julián Garcés, quien va a ser el predicador de la reina, la mamá de Carlos I, y este va a ser un gran estudioso del español y una autoridad del castellano que va a generar en todo nuestro universo del que se está estudiando como el punto central del asentamiento de los franciscanos, pero también de los primeros obispos en nuestras tierras. Las instituciones que van a verse aquí involucradas va a estar el Real Patronato, quien asigna, confirma y envía los religiosos a nuestro continente. Está la Casa de Contratación, que busca que se lleve de buena manera correcta la relación de la vida cotidiana, social, económica y política en todas las colonias. Está el Consejo de Indias, que toma decisiones administrativas, jurídicas y de gobierno, así como la Corte Real, donde también se toman decisiones a veces muy personalizadas que convienen a los reyes. Y está el Pase Regio o el Regium Exequatur, que en este contexto es el que determina que el rey pueda o no darle validez a los documentos papales. Entonces este choque de fuerzas va a gestar que Tlaxcala, en este documento que va a ser el que rompa o de sentido, pues haya sido tomado desde España, pero también desde el Vaticano, con diferentes distinciones. Y finalmente el arzobispado de Sevilla, quien va a ser quien tome los primeros pasos para asignar quienes venían a América, desde lo que va a ser la isla Fernandina o Cuba, el Darién, lo que hoy es Venezuela, Santo Domingo y Puerto Rico, donde se asentaron los primeros obispados ya de manera formal. Este es el esquema que vamos a presentar, obviamente en diferentes momentos, de diferentes tiempos, donde ya vimos todos los personajes involucrados, donde se encuentran los aspectos que van a ser tanto de la ciudad, del obispado, lo que es en el caso de España, la Nueva España y el Vaticano. Pues bien, recuerdan que Adriano, el futuro papa, va a ser de Flandes, llega a España y ahí va a tomar un papel fundamental al ser quien sea el confesor del rey. En 1516 se va a dar el primer obispado a Cuba. Se designa a un personaje que es Bernardino Mesa, pero él, al tener noticias que todavía no está del todo pacificado el Nuevo Mundo, pues decide quedarse en Europa y termina como obispo en Elna. Ese mismo año, el 10 de febrero, se expide una bula para la creación del obispado ya de Cuba, pero no hay quien lo dirija. Entonces está esta doble situación en la que se asigna el obispado, pero no hay quien venga a hacerse cargo de él.
Finalmente, Fernando II deja como heredero a Carlos I, es decir, fallece, y en este problema inicia la sucesión. ¿Quién va a ser quien lo preceda o siga el siguiente en la sucesión? Este problema va a durar cerca de medio año, porque le tocaba por secuencia a su hija Juana I. Sin embargo, aquí el nieto es el que toma el poder y él es el que va a adoptar todas las leyes para el Nuevo Mundo y también para lo que es el Imperio Español. En ese año el Papa X expide la bula Pacificus ad Aeterum, que suma el apoyo del clero obispado para tomar decisiones. Con esto vemos aquí en el mapa, espero que se alcance a distinguir, cómo las principales viajes que se hacían de las Antillas pues no pasaban por México, pasaban a lo que hoy es parte de Nicaragua, parte de Costa Rica, Honduras, Colombia y Venezuela. Es ahí donde se dieron las primeras viajes de descubrimiento, y pues todavía hasta 1517 México o la Nueva España todavía no se encontraban, por lo que la prioridad eran las Antillas, el caso de Cuba por ser la más grande de ellas. En el 18, que va a ser ya un momento decisivo para el Imperio Español, se va a expedir la Real Cédula por parte del rey, en el que se le da al gobernador de Cuba la posesión de un personaje. Recuerden que ya está la bula, pero no hay quien la dirija. Entonces Juan de Ubite o White, que como se ha denominado, es un personaje que pertenece a Flandes, no lo quieren, y entonces va a verse ahí a dónde asignarlo, si a Baracoa o a Santiago, que es las ciudades que están más pobladas en Cuba. Como no deciden, entonces se queda en suspenso. El 15 de enero el mismo Papa asigna el obispado carolense como patrona a Santa María de los Remedios, que es la patrona que va a llegar a nuestras tierras, pero posteriormente va a ser cambiada. Se van a conocer los territorios de Cozumel, Yucatán y San Juan de Ulúa. ¿Recuerdan que al principio qué características tenía Yucatán? Era una isla, efectivamente. Entonces tanto Córdoba como Grijalva pues asignan que es una Cuba, es una isla, por lo que este personaje, Pedro Martín o Martínez, como se ha asignado, va a notificar de estos territorios al rey, y entonces busca que él le den una abadía. No pide la sede obispal o la cátedra de Cuba, pero sí una abadía, y esta la quiere trasladar hacia o San Juan de Ulúa, Cozumel o Yucatán. Mientras no se designa esto, el Papa va a expedir la Sacris Apostolatum Ministeri et Infra, que va a ser un documento que va a ampliar a España y a los reyes el dominio de asignación y de designar algún personaje para los obispados. Y Yucatán, que se define como isla, pues es nombrada al gobernador de Cuba como su gobernador. Entonces él va a tomar y él va a decidir sí o no a darle a estos personajes el lugar. Cortés va a prever que ese año él ya estaba por salir una flota para recorrer las costas de lo que hoy es la Nueva España, y entonces él pues empieza a tener un conflicto, porque mientras esto se hacía en el Nuevo Mundo, en España, el obispo Fonseca, que es el nombre inquisidor, va a tener mayor poder. Entonces él va a tener ahora sí que decidir a quién y cómo enviarlo. León X pues va a estar indeciso. Aquí, ¿a quién darle mayor poder? Si al rey francés o al español. Y mientras no se decanta, pues está en suspenso quienes sigan a estas tierras. Este es uno de los primeros mapas donde ven ustedes, si ya está ahí Tenochtitlán, así como lo pueden ver al lado izquierdo, ahí está Tenochtitlán, y del lado derecho está la isla de Yucatán, está exenta de lo que es la parte continental, lo que nos indica que aunque iba llegando información a
cuentagotas a España, también lo hacía al Vaticano, a la ciudad sede. Es decir, por más que se avanzara, Yucatán seguía siendo hoy una isla de menor dimensión que Cuba, y entonces no se le puede asignar ni un gobernador, ni un obispo, ni mucho menos ni abadía, ni catedral. En el 19 sí ya va a ser mucho más amplio, se dan cuenta que la información va aumentando. En este caso, León X se entera del descubrimiento de Yucatán y entonces va a tomar decisiones a ampliar ya no para Cuba, sino a Yucatán. El 24 de enero, el mismo Papa va a expedir la bula Sacri Apostolatum Ministerio, donde se erige a Yucatán como obispado carolense en honor al rey español. Sin embargo, para este periodo todavía no está bien definido que si se quiere o no. ¿Por qué? Porque lo toma la decisión el Papa, no el rey. Y se decide en Roma dotarlo en honor al emperador y se asigna por vez primera a Fray Julián Garcés como el consistorio romano con sede en Cozumel, y se le asigna la ciudad de Santa Cruz y tomando como territorio a la isla yucateca. Entonces aquí sí ya decide en Roma, ya no lo decide aquí el rey español, sino la decisión viene de la Santa Sede, pero se toma como primera opción a Julián Garcés. Otro personaje que es Pedro Arias o Pedro Arias de Ávila, y formó el clero de nuevas tierras más amplias en Yucatán, Florida y Carolina, para ahora sí definir el obispado, ampliarlo. Sin embargo, esas tres sedes que va a ser Yucatán, la isla que también se consideraba como Florida, y Carolina, que es parte hoy de los Estados Unidos. Entonces ahora se amplían sus decisiones para el Papa, tanto para el rey, a dónde asignar ese obispado. ¿Qué pasó ese año? Pues muere Maximiliano I, que era el rey de Alemania, el Sacro Imperio, y deja sin rey a España, porque su nieto viaja hacia Alemania para tomar el poder. Entonces, durante ese periodo no va a haber quien tome decisión del 19 en España. Entonces se va a quedar el obispo Fonseca tomando decisiones sobre asignaciones, pero también Adriano. Los problemas en Europa se van a incrementar y empiezan los movimientos de reforma con Martín Lutero. Y entonces en realidad no tiene prioridad Europa, ahora su prioridad es, América, sino su prioridad es ahora Europa. ¿Qué hacer para mitigar lo que había hecho Lutero y todo el movimiento protestante? América queda en suspenso. Sin embargo, se toma la ratificación papal de convertir al sitio de Yucatán con sede y Garcés como titular, pero nunca se hace efectivo este momento y queda así latente. Velázquez, que es el gobernador de Cuba, envía carta al rey e informa que no puede cruzar a Yucatán por su seguridad. ¿Por qué? Porque ese año Cortés sale tempestivamente, no le dice al gobernador de Cuba que ya está preparado, y entonces viene con la idea de buscar los españoles que están varados aquí desde 1511 y con base a eso empezar el proceso de dominio del territorio. Entonces esa carta va a hacer que el rey en España tome decisiones si tomar o no a Yucatán como sede, y mientras no se dé esa pacificación y ese control, pues el rey en la ciudad de Barcelona va a priorizar sobre la decisión del Papa a tomar a Garcés sobre Benito Martín, que era el obispo carolense asignado en este momento. Por lo que vemos que va incrementándose decisiones, les decía al principio, que van a ser muy complejas y que quien no ve todo ese contexto pensaría que solamente el Papa no quiso asignarlo, o que en su caso el rey, por decisiones por propias particulares, no podía hacerlo. Esa es la imagen del Papa de la ciudad sede de Roma, del Vaticano, cuando todavía estaba en ese proceso de transformación. ¿Sí? Recuerden que en este proceso todavía se está dando el renacimiento en España, en Europa, y
va a ir cambiando su forma de su fisonomía la Santa Sede. Ese mismo 19 que Cortés va a mandar una carta para fundar la Villa Rica de la Veracruz, y ya para este periodo ya hay una alianza con los tlaxcaltecas y ya habla de una pacificación de la ciudad de Tlaxcala. Y este mensaje que lleva a Francisco Montejo a España, pues le da al rey la idea de que no solamente Yucatán está posible, sino hay otras tierras más allá, hacia tierra dentro de la que va a ser la villa. Recuerden que en un término una villa es menor que una ciudad. La corona debió decidir sobre quién hacer caso, si lo que decía el gobernador de Cuba, de que no se pudiera pasar a Yucatán, o lo que Cortés decía de haber ampliado más allá de Yucatán tierras. Estas decisiones son muy complejas porque ya habíamos visto anteriormente que lo que decía el Papa no era respetado por el rey, o lo que decía el rey no lo respetaba el Papa. El gobernador cubano pide ser nombrado gobernador de Yucatán y se presentan así ante las autoridades españolas como gobernador de Yucatán. Recuerden que en esa confrontación que tiene con Cortés, pues va a llevar a que las dos ciudades o los dos lugares estén en un proceso de jerarquía. ¿Quién es más importante? Hay un desconocimiento oficial del trabajo de Cortés por parte del gobierno de Velázquez. Lo que hace Cortés es desconocer. Tú no puedes mandar en Cuba, yo sí, yo puedo sí tener dominio sobre estas tierras. Y mientras seas isla o no, pues los reyes no pueden tomar decisiones. En España, la decisión de Fonseca es apoyar a Velázquez con el obispado a Cuba, pero es detenido por la llegada de Montejo a España. Recuerden que Montejo es su enviado de Cortés y se valoran si es conveniente por las noticias que se tienen de asignar la sede y el encargado. Mientras que en Tordesillas, el rey, al escuchar las dos partes, decide darle su voto de confianza a Cortés. ¿Sí? Aquí no sabemos si las cartas que escribió Cortés están exageradas para llamar la atención y que el rey pudiera hacerle caso a él sobre lo que se informaba de Velázquez y el obispo Fonseca. Entonces, es entender que en ese contexto Cortés pudo haber manipulado la información llegada al rey para quedar bien y restar méritos a Velázquez. Finalmente, Fonseca decide cambiar a Martín como titular para imponer a Garcés, siendo reconocido y respetado por la corte hispana al ser su predicador. Entonces llevaba prioridad Julián Garcés. Ya Cortés está en Tlaxcala, ya ha sido recibido, ya informa sobre esto, ya pasó la matanza de Cholula, ya entraron a Tenochtitlan, ya están allá cuando sucede todo este proceso. El año de 1520 va a ser muy importante para la decisión de este obispado, porque se expiden ejecutoriales del primer obispado y se extendieron el 13 de ese año. ¿Para qué? En esto se asignaba que las autoridades eclesiásticas anuncien a Velázquez como gobernador, Cozumel y Culhuacán. Es importante entender que en ese primer periodo, Culhuacán es lo que ellos van a llamar el periodo de gobierno de los mexicas, y va a ser lo que el rey conoce como persona ideal para definir los límites del obispado, pero ahora ya no toman como sede a Yucatán, sino ni a San Juan de Ulúa, sino a Veracruz. Pero recuerden que Veracruz es una villa, es muy pequeña. Cortés mandó en marzo y abril una embajada con tesoros exclusivos para los reyes, explicando la elección del ayuntamiento, la villa y autoridades oficiales. Es decir, legalmente ya estaba constituida la Villa Rica de la Veracruz como para recibir algún tipo de institución ya definida. Sin embargo, el rey aún todavía no decide, y por el poder económico enviado con embajadas al rey, pues se decantó que no va a ser para Cuba ni Yucatán, sino va a ser al lugar que pueda designar Cortés. ¿Qué hace el cardenal de Tortosa, o el futuro papa, que es el regente español? Pues que al salir Carlos I hacia Alemania, pues se alzan todos
el clero de España se alza en contra de las decisiones que tomaba el cardenal de Tortosa, porque todas eran asignadas a gente de Flandes, no de España. Y entonces el clero de España tiene un problema porque ellos quieren tener prioridad ante el descubrimiento y no las colonias españolas. En ese alzamiento de los comuneros contra las nuevas autoridades, entre los cabecillas resultaba estar Julián Garcés. Entonces ya no va a ser asignado a la Nueva España, a Veracruz. ¿Por qué? Porque es uno de los principales promotores. Aunque no se ha definido como que lo hizo intencionalmente, algunos de los que fueron capturados lo mencionaron. Entonces, entre sí o no, fue detenido su paso a América por ser quien se había alzado en contra de las decisiones de este cardenal. Y entonces, el amigo del obispo de Burgos y opositor van a tomar todas las decisiones y ya no van a permitir que Garcés llegue a América. En el mes de marzo, Carlos V promueve en contra de Cortés por las cartas realizadas por el obispo Rodríguez de Fonseca que se dirija al consejo, y ahí solamente va a recibir a los procuradores, quienes son los representantes legales a el papá de Hernán Cortés, y quien va a tomar como la parte jurídica de recibir todos los encargos que se dieran a su hijo. Y pues como les decía, ya se ha quitado de lado a Garcés. El 30 de abril se reunieron autoridades para definir el caso del gobierno de Cortés y lo procedente a la avanzada del clero. Ahora sí, Cortés manda a pedir que no venga el clero secular, sino el clero regular, es decir, que vengan frailes. No quiere que vengan obispos, porque para este periodo todavía entre las decisiones que corresponden no está la de un asentamiento. Y como toda esta pacificación y toda la evangelización ha comenzado y el proceso de hispanización tampoco, entonces como que no lo ve tan como una decisión que conveniera al Imperio Español, ¿no? Entonces este es uno de los sucesos que va a generar que retarde la llegada de un obispo. Este es uno de los primeros mapas. Si se dan cuenta, de ahí en blanco está todo ese territorio denominado Colhuacán, que es donde se decía la sede del obispado. Está Yucatán, que todavía sigue apareciendo como isla, Cozumel, que también se pretendió volverlo asentamiento, San Juan de Ulúa, que es una isla, el territorio conocido, y Cuba como el principal factor. Ya aparece Tlaxcala en este mapa, nada más que se denomina Tlaxcalfate. Tal vez un error de los cartógrafos, o así se le asignó. Lo que sí ya podemos ver aquí es la parte de la península de Florida, que está sobre la parte de donde podemos ver a Cozumel, está Florida. Entonces, son los lugares que se estaban conociendo. En ese año del 20, Cortés lanza una embajada a la corte española con 5 representantes. Entre ellos va a ser su papá y 4 emisarios que manda de Veracruz para solicitar su oficialidad de gobierno, pero Velázquez también manda, al enterarse que Cortés va a mandar gente, Velázquez lo que hace es también mandar una embajada. Y entonces, ante esa decisión, el rey tiene que tomar a quién apoyar. Y se detiene, les decía, la orden de envío de obispo por las revueltas de los comuneros, entre ellos a Julián Garcés. El personaje que toma las decisiones, que es Adriano de Utrecht, ordena a Fonseca no intervenir en asuntos del gobierno de Cortés, es decir, a él le da prioridad sobre Velázquez. Cortés va a derrotar en la campaña de Narváez en Veracruz, y con esto lo detiene, hace que todos los soldados que traía Pánfilo de Narváez se le unan a Cortés, y entonces eso amplía la problemática con Velázquez, y esto no solamente queda en América, sino también corre hacia Europa. El Consejo de Indias debería dar una solución a las autoridades de Cuba y Veracruz. No se toma esa situación. La Real Cédula
ratifica como gobernador a Velázquez de Culhuacán, es decir, no solamente este personaje va a reconocer el valor de Velázquez, sino lo amplía como gobernador de Culhuacán, de Cozumel y Santa María de los Remedios, que era la patrona del obispado, y se le asigna sede a Veracruz. Sin embargo, también es para Garcés, pero no lo toma. Se revoca el documento de mando para el obispado y a Garcés para que llegue a Veracruz, y al enterarse de esto, pues bueno, deja sin aplicación ese documento. Durante todo ese 1520 va a estar cerrado el Consejo de Indias, por lo cual no hay documentos que se expidan ahí, y entonces ningún documento va a tener valor al no pasar por esa institución. El 15 de noviembre se va a enviar una carta de Suazo donde se habla de tierras que hay más allá de Yucatán, señalando a Tlaxcaltecle, que así le nombrado, como el principal lugar donde podrían asentarse. Aquí ya vemos que Cortés sale junto con tlaxcaltecas a capturar a Pánfilo de Narváez, y con esto pues se amplía el proceso de conquista de México Tenochtitlan. Hay una presentación de Garcés ante el papado, y ahí sí se tiene la definición del obispo de Yucatán, es decir, Garcés no se queda parado, él sí quiere venir a América, pero las decisiones ya no están en el rey, y como el rey lo había detenido, pues entonces se lanza hacia la Santa Sede y para entrevistarse con el Papa, y que él tome la decisión de enviarlo. Se impetró. El impetrar es como pedir, rogar, que no pierda su valor la bula, sino que siga el mismo valor, independientemente del tiempo del que haya sido expedida, para elegir el obispado, y teniendo en cuenta las órdenes para la elección sobre el plan que había propuesto Garcés, instruido por la situación de la Virgen de los Remedios como patrona, y debía crearse una ciudad, elegirse la parroquia, la catedral y el territorio para la diócesis. Es lo que pide ante el Papa, y esto pues acerca ya a la fundación de una ciudad, ya ahora sí asignada, no una villa, no una ínsula o una isla, y el Papa en una breve apostólica va a señalar la posibilidad de pasar el obispado a Tenochtitlán, es decir, dice, bueno, esta es una ciudad, Tenochtitlán, y la otra es Tlaxcala. Cortés sale intempestivamente ahí por la noche triste, y en el mes de junio-julio se cancela la dicha orden real, tanto la papal, porque Tenochtitlan ya está perdida. Cortés llega huyendo a Tlaxcala, lo que conocemos como la noche triste, y entonces Tenochtitlan deja de ser ya considerada como una sede. Entonces quedan solamente dos, Veracruz y Tlaxcala. En el 21, que es justamente donde el Papa León va a tomar, a través de una bula llamada omnímoda sobre el uso de los sacramentos, para que los poderes lo trajeran los frailes, pero también los obispos. Y entonces, con base a eso, ya los obispos en América empiezan a tener mayor poder, pero también los frailes, que va a ser el caso de los primeros que van a llegar, Juan de Tecto ahora y Pedro de Gante. En la segunda carta de relación se señala la alianza afianzada de los tlaxcaltecas y del conflicto contra los tenochtlas. Entonces, ahí ya Cortés trata de aminorar el golpe que tuvo y trata de convencer al rey, y que ya ante esa decisión él puede recuperar Tenochtitlan. Carlos I o V va a iniciar la guerra de los 4 años de España con la Santa Sede. Entonces hay un distanciamiento del rey español con el Papa. Hay una guerra que va a durar 4 años, en donde durante estos 4 años de revuelta, pues ya el Papa pues, se va a decantar por Francia, ya no por España. Entonces todo lo que pida España va a haber un proceso de detención o de llevarlo en un segundo o tercer plano. Ya no es su prioridad para el Papa España, dado que tiene una guerra con ellos. Cortés aquí en este momento ahorca y sacrifica a hispanos que pretendían matarlo y cobrar recompensas a favor del gobernador Velázquez de Cuba, y entonces también sigue incrementándose este distanciamiento.
Llega Tapia con órdenes reales para respetar a la autoridad real de Cuba, pero para tener el control de las nuevas tierras, y en este momento llega Fray Pedro de Gante a tierras americanas. Él es confesor también y va a tener también una prioridad. Sin embargo, él no va a ser nombrado obispo por ser familiar de el rey. La caída de Tenochtitlan se da el 13 de agosto y Cortés solicita ahora sí ampliar que a él le den la gobernatura de este territorio, y entonces ahora sí tener mayor control y poder ser silla sede obligada de un obispado. ¿Qué pasa en España? Bueno, el obispo Fonseca va a nombrar a Tapia como gobernador de Nueva España. Llegando a Veracruz para presentarse, Cortés lo detiene para que no llegue a Tenochtitlan y le quite el título de gobernador. Entonces, pues obviamente en España enojados porque él no quiere que él tenga todo el poder y lo concentre. En ese momento, pues fallece el Papa. Entonces todo otra vez queda en suspenso. El rey va a mandar una provisión para llegar a los acuerdos entre Cortés y Velázquez, so pena de multar a quien desobedeciera las órdenes. Es decir, que el rey va a decantarse por Cortés sobre Velázquez, pero no quiere que ya se peleen, que no haya conflicto. Y todas las decisiones van a ser tomadas en España, en Madrid en específico. En 1522, Adriano es nombrado el nuevo Papa. Recuerden que él es un personaje de Flandes, pero que tiene mucho poder. Sin embargo, durante su tomado del papado y el poder, todas las decisiones van a ser tomadas en España, ¿sí? Entonces todavía no va a estar en la Santa Sede, en la Ciudad Santa, y por lo que muchas de estas decisiones no tienen todo el peso como debería ser. El 24 de abril va a expedir la bula dirigida a la Nueva España y tierra adentro, que se denomina Regimen Universalis Ecclesiae et Infra, que va a ser dirigida para la ciudad de Santiago de Cuba, donde se había trasladado el obispado, y su iglesia parroquial, catedral, cuya advocación va a ser a Nuestra Señora de la Asunción. Es decir, ya no va a ser Nuestra Señora de los Remedios, sino ahora va a ser a la Asunción, y va a ser asignado ya no se va a llamar carolense, por el enojo. Recuerden que todavía están en conflicto, en guerra con el rey Carlos I. Y van a desacatar la bula, pero no se presenta ni el que es el asignado obispo, y se queda sin aplicación esta orden papal. Cortés pues manda procuradores a entrevistarse con el rey, con el papa, y pues pide que se tomen en cuenta todas las tierras pacificadas, tomando en consideración a Tlaxcala y Tenochtitlan. El 10 de mayo se va a expedir la bula Exponi Nobis, que van a otorgar a los religiosos y mendicantes en el Nuevo Mundo facultades episcopales, casi como la de un obispo, obviamente sin tener esos cargos y esa jurisdicción en los lugares donde no lo había menos de 2 días, y va a permitir que los misioneros puedan administrar sacramentos y ejercer la autoridad eclesiástica, así como ser agentes de la Inquisición y dispensar impedimentos matrimoniales. Es decir, amplían sus funciones para los frailes. Sin embargo, pues no está un obispo que es el encargado de hacer y tomar decisiones muy fuertes o que tengan que ver con este proceso evangelizador. En España creció la identidad al no aceptar la gente de Flandes, como decía, como Carlos I, el cardenal de Tortosa, Juan Dubite y Pedro de Gante, como ser cargos, y entre ellos pues van a estar Fray Julián Garcés. ¿Qué pasa en América? Van a crecer no solamente las ciudades, sino las villas. El Darién, la Española, la isla de Jamaica, Cuba, Yucatán, la Florida, Cozumel, Tlaxcala, Medellín y Tenochtitlan, que van a ser posibles sedes a tomarse en cuenta. El Consejo de Indias va a sentenciar en favor de declarar a Hernán Cortés capitán general y gobernador de Nueva España, lo que sí ya podría ir hacia un rumbo de asignación al obispo y al obispado. Aquí van a pedir a las autoridades dotar de reconocimiento a poblaciones fundadas, principalmente Veracruz, y a partir de ahí designar lo
que es una villa, una ciudad, un poblado o un fuerte. El 15 de mayo envió Cortés la tercera carta al rey explicándole las situaciones de haberlo puesto en complot contra él, orquestando el que se usurparan sus funciones o en dado caso matarlo. ¿Qué pasa el 20 de noviembre? Pues Cortés envía la carta a las autoridades hispanas con un tesoro, pero este fue capturado. Según dice Bernal Díaz del Castillo, ahí ya se hace una petición muy explícita de que se asignara un obispo a estas tierras, pero los piratas franceses lo detuvieron y ya no llegó al rey ni al papa. El 22 de octubre Carlos I recalca el título de gobernar a Cortés con todo lo que conquistara y pacificara. Aquí se va a visualizar la tarea evangelizadora, teniendo dos sitios, Tlaxcala y Tenochtitlan. El rey, al regresar a España, solicita el encuentro con la embajada de Cortés y Velázquez para saber el caso y, pues ante ellos les lee las memoriales y escucha sus versiones. ¿Quién tiene más pacificado el territorio? ¿Quién de los dos puede ser sede de un obispado? El rey, pues, decide dividir las jurisdicciones. Por un lado Cuba, con Velázquez, y por el otro lado la Nueva España, incluyendo a Yucatán. Aquí vemos cómo los primeros mapas van a llegar a cuentagotas. Del lado izquierdo, pues todavía aparece en este mapa del 79, que así debió haberlo conocido el Papa o el Rey. Aparecen los 4 señoríos de Tlaxcala, pero también ya aparece Puebla como Angelón, que va a ser con quien Tlaxcala va a tener ese contacto. Y del lado derecho, Tlaxcala como una ciudad, pero también Tlaxcaltepec como el Altepec o la ciudad, el territorio que era dominado por los tlaxcaltecas. Es decir, es de ambos, del mismo año, los dos mapas, 79 y 1579, donde por un lado aparecen los 4 señoríos, pero también aparece el territorio de Tlaxcala como el más importante, que es incluyendo a México Tenochtitlan y todos los territorios que están adyacentes a este territorio. Entonces, ante el Papa o ante el Rey, estos mapas le daban la idea de que cualquiera de los dos lugares podían tener el mismo valor o el mismo peso para ser sede de obispado. En el 23 se va a suprimir la Catedral de la Asunción desde la isla de Cuba y se queda sin lugar, por lo que Santiago podía haberse hecho obispal. Por lo tanto, el 1 de mayo salen aquí a México los 3 primeros frailes que van a empezar el proceso de evangelización, pero les decía, todos no son españoles, los 3 no son españoles. El 26 de junio se señala desde España una orden real para empezar el proceso urbanizador, tomando a 2 ciudades, que es el caso de Villa Segura de la Frontera, lo que está cerca de Tepeaca, lo que es Veracruz, y lo que es el caso de Tenochtitlan. Se propone en España la salida de los 12 franciscanos para que llegaran a nuevas tierras. Ahí pues, fue decisión y petición de Cortés. El 19 de agosto se presenta en España a Garcés como definitivo personaje para el obispado y que este sí ya es casi un hecho de llegar a nuestro continente. Sin embargo, el 8 de septiembre se va a expedir una bula de Adriano VI en el que concedió al emperador Carlos V y a sus sucesores el derecho de presentación de personas para cubrir vacantes en las iglesias metropolitanas, catedrales, monasterios, dignidades, empezando desde España. Y una vez que están en España ya correctos, empieza en secuencia hacia América. Este es uno de los documentos, se llama Coloquio Doctrinal de los 12 franciscanos, donde se hablan de qué hicieron los frailes una vez llegando aquí, hablar del papel del Papa, el papel del Rey, el papel de los frailes, y con base a eso empezar a bajar información evangelizadora. De todo esto destacan 2 ciudades, el de los mexicanos y el de los tlaxcaltecas. Esos son los lugares que él plantearon los franciscanos para ser sede de la ciudad y de lo que habíamos visto, del obispado y catedral, que fuera una ciudad. Por lo que este documento que trajeron y fueron lo que hicieron los frailes, dárselos a conocer tanto a los gobernadores
indígenas de aquí de los Cuatro Señoríos como de los gobernantes de Tenochtitlan. Entonces es así como empieza a bajarse la información y empiezan a informar y saber qué hace un obispo, qué hace un fraile, qué hacen los principales actores, tanto el Papa como el Rey. El 14 de septiembre va a fallecer el Papa Adriano VI, es decir, que era muy allegado al Rey de España, y entonces se queda la sede papal vacante y todas sus decisiones hasta que llegue el siguiente, que va a ser Clemente VII. Él, pues, como ya lo vimos en un momento, va a tomar cartas en el asunto para asignar. Tenemos que el 22 de octubre pues, recibe a Cortés una cédula del obispo de Cuba para que pague lo que debe del diezmo desde que salió del 19 y no lo ha hecho, pero ya se habla de una isla antillana. El 16 de noviembre del 23 se dio cargo a Benito Martín para que llegara a la Iglesia Mayor de México, no como obispo. Él estaba asignado al principio para Cuba. El Papa nuevo pues, va a tomar cartas a favor de Francisco I, y entonces se extiende la guerra mucho mayor y en contra de los intereses de Carlos I. Aunque Carlos, el rey de España, se va a reunir con el Papa, no van a llegar a acuerdos mientras no se firme la paz. Y mientras esto, pues él va a tomar cartas en el asunto y entonces va a tomar decisiones muy, muy particulares. En el 24, Cortés va a salir de Tenochtitlan por conflictos de Alonso de Estrada, y entonces el gobernador de Tenochtitlan lo destierra. Ya no va a tomar decisiones en Tenochtitlan. Ahora, ya no ser parte del gobierno de Tenochtitlan, entonces lo que va a hacer ahora es fincar su residencia en Tlaxcala. Entonces, a partir de aquí, va a solicitar que a Tlaxcala se le tome como prioridad sobre Tenochtitlan, porque él ya no puede tomar decisiones. Y en ese año van a llegar los 12 franciscanos al Nuevo Mundo, y durante toda esa travesía, pues van a llegar aquí con la idea de evangelizar. Llegan también en ese año los oficiales reales. Recuerden que Cortés ya no está en Tenochtitlan, no toma decisiones ahí, sino ya es el gobierno real a través de un gobierno instituido. El 20 de febrero se va a expedir la cédula real para disponer los nombres de Garcés, Ubite y Martín con el nombramiento de obispo, pero esta ordenanza no se acata. Hay una disyuntiva sobre Cortés y su presencia de decidir a quién darle ese valor, y el 13 de mayo van a arribar pues, los 12 franciscanos. El 12 de mayo muere Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, por lo cual ya el rey y el Papa ya no van a tomar decisiones sobre Cuba. ¿Por qué? Porque ya no van a tomar a cargo lo que él diga, sino lo que Cortés y el gobierno de Tenochtitlan asignen. El 19 de agosto, Carlos I solicita al Papa su anuencia para cambiar sede del obispado que había realizado su antecesor Adriano VI. Es en este mapa que vemos aquí, conocido como el mapa de Cortés o el mapa de Nuremberg, aparece la isla de Yucatán, aquí del lado derecho, y todo lo que es la costa del Golfo. No aparece ya para el 24, que es cuando se realiza este mapa, no aparece Tlaxcala, sino Tenochtitlan como una gran ciudad, una urbe que pudo haber sido tomada por el rey. Sin embargo, para ese año, pues Cortés anda por las Cibuelas, anda por Honduras, anda por allá, ya no siendo su prioridad por el momento el obispado. El 15 de octubre va a firmar en Tenochtitlan la cuarta carta de relación. Aquí va a enviar al rey otras cartas y papeles como el quinto real, la culebrina, varios tesoros para que pudiera ser contemplado ahora su sede, donde él va a tener su residencia, que es Tlaxcala, como sede del obispado. Y aunque ya se hacían desde 1520 bautizos, pero se hacían sin aceite, solo lo utilizaban los clérigos, que era el agua, y esto pues no era permitido dentro de la manera en la que se llevaban a cabo los bautizos como algo ya formal. El 15 de octubre manda una carta directa al rey en materia de organización de la Nueva España, Cortés y de los reinos que tenía bajo su mando como gobernante. Esto para buscar su
mirada del rey y que pudiera ya ahora sí tomar esa decisión, por lo que en este primer momento la primera junta apostólica van a reunirse y van a tomar decisiones los frailes y los gobernantes sobre qué hacer con respecto a la sacramentalización, que es la primera comunión, lo que es la confirmación y el matrimonio. Entonces, este primer momento que van a tomar, dicen, bueno, pues no es necesario por el momento un obispo, lo podemos hacer, ¿no? Porque ellos tenían esa facilidad que ya les había otorgado la Santa Sede. El 4 de noviembre va a morir el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que era uno de los que impedían la llegada de Garcés a Tlaxcala. Y finalmente el ejército de Carlos I va a perder las batallas contra los franceses, lo que va a ampliar que el Papa asigne y designe ahora sí un espacio en la Nueva España, obviamente para su beneficio de él. Aquí es donde vemos el bautizo que se da a los señoríos de Tlaxcalán con agua, no se hace con aceite, es decir, no se hace ungüento, por lo que el valor no es tanto como si lo hubiese hecho ya con el crisma o con los aceites. En el 25, que es lo que estamos festejando, se firma el pacto del secreto de la alianza de Francisco y Clemente VII contra Carlos I, a lo que se va a denominar la Liga Clementina, es decir, Francia y la Santa Sede contra España. Ya el gasto militar va hacia la guerra europea y no hacia América. Ese mismo año Carlos V tiene que decidir sobre con quién casarse. Empieza a lo que Duverger llama la nariz de Cleopatra, o qué va a pasar, ¿no? En este caso azaroso o causal, que va a generar que se case con quién, si con la hija de Enrique VIII o con la princesa de Portugal. Este hecho también va a tomar cartas en el asunto para la decisión del obispado. Va a culminar la primera junta apostólica, lo que habíamos dicho, y el 7 de marzo recibe Cortés su escudo de armas como gobernador de Tenochtitlan. Ya no es Tlaxcala, ahora es Tenochtitlan, y va a querer que Tenochtitlan sea sede. En mayo pide a Carlos V y al Papa nombrar a Garcés como obispo de Yucatán. Lo mismo, no se decide. En junio llega el rey Francisco a Madrid y es encarcelado por el rey español durante todo un año, por lo que la guerra, digamos, que empieza a tomar otro rumbo. El 15 de junio Cortés explica que las burlas de Fray Julián Garcés siguieron erradas porque decían que la iglesia de Yucatán se pasase a Nueva España, y como en Yucatán no hubo iglesia, se advirtió que se entendiese en Nueva España, donde el emperador señala. Pues el 15 de julio, el alcalde mayor de Tenochtitlan, que es Alonso Maldonado, propone a Fray Toribio de Montolinia como obispo. Si no se deciden en España o en la Santa Sede, ellos quieren tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el 19 de septiembre, el Papa va a ordenar que el obispo carolenses de la imaginaria Santa María de los Remedios fuese en adelante obispo de la ciudad o pueblo de Tenochtitlan, y ya no llamarse obispo de Santa María, sino de Tenochtitlan, con el nombre que los místicos se le asignaran. Hay tres advocaciones que van a ser tomadas en consideración. La primera es Nuestra Señora de los Remedios, que es la patrona de los soldados hispanos. La segunda advocación mariana es Nuestra Señora de la Concepción, que es la patrona de los franciscanos, y la tercera, que es Nuestra Señora de la Asunción, cuya patrona es de los tlaxcaltecas. Entonces, estas tres advocaciones van a tener presencia en Tlaxcala. La primera de ellas es la Virgen Conquistadora, que se encuentra en la iglesia de San Francisco en Puebla, que fue un regalo dado por Cortés a Xoteta para que lo protegieran, por lo que esta Virgen de los Remedios va a ser muy importante para la victoria tlaxcalteca sobre los tenochcas, y al ser un regalo, pues va a ser muy importante para el obispado. Sin embargo, también la Concepción va a ser muy trascendental. Vemos que ella va a ser la patrona del convento de aquí donde nos encontramos el día de hoy, la Concepción. Entonces, este hecho va a ser fundamental, dado que también la vocación de la Asunción es importante. Sin embargo, el documento
no se ha encontrado, que es la bula donde se erige a Tlaxcala como catedral, cuya patrona es Nuestra Señora de la Asunción, pues no se ha hallado. Mientras no se halle, esto queda en suspenso, les decía, por todo este contexto que les he venido manejando. Y a pesar de que Tlaxcala fue sede de este obispado, no aparece el lienzo de Tlaxcala como representación prioritaria. Sí aparece el escudo de los Austrias o de España, va a aparecer el Altepetl de Tlaxcalán, va a aparecer el escudo que le otorgan a los tlaxcaltecas y la Virgen de la Asunción. Entonces, no aparece ningún símbolo papal en este documento que es hecho por mano tlaxcalteca. El 3 de octubre, que es justamente lo que se dice que existe esa bula del Papa Clemente VII, conocida como de Botianes Tuae Probatas Sinceritas en Ifra, se asigna como sede de Tenochtitlan. No aparece Tlaxcala en este documento, y el 11 de octubre se elige mediante la bula del Papa en Tlaxcala a Fray Juan Francisco Molina Solís, que nos dice que también es que aparece Tlaxcala, pero no es un documento oficial, puede ser una copia, una breve que pudo haber sido manipulada. El 13 de octubre sí es un documento oficial donde se recibe la respuesta inmediata de la bula de Botianis Tuae Probata Sinceritas, que nos recuerda los límites del obispado carolense, pero con sede en Tenochtitlan. En la bula del 13 de octubre tiende a mantener cambios de base, aunque se señala Tlaxcala, no aparece, les decía, en el texto original. Aquí concedió Clemente VI a Carlos V el poder fijar los límites de la diócesis de Yucatán, pero la concesión general no aparece sino hasta en 1543, cuando se asigna el obispado a la ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles. El 17 de octubre hay capitulaciones para el matrimonio del emperador Carlos I con la infanta de Portugal, por lo que ya es prioridad del rey estar buscando y preparando su casamiento y no ya documentos, por lo que el 24 de noviembre se concedieron los diezmos para las iglesias mexicanas hasta que se nombrara un prelado definitivo. Durante ese año, pues gran parte de los biógrafos del rey hablan que durante ese año se llevaron a cabo los preparativos, se llevaron a cabo también lo que es la luna de miel, hasta que el emperador dio a conocer que ya su esposa estaba embarazada. Hasta ahí se acabó este intermedio en el que el rey se encargó o decidió donar todo su tiempo para preparar a quien le iba a secundar el reinado. Pues bien, el 24 de enero va a firmar Carlos I y el rey francés el Tratado de Madrid, donde se accede a dotar tierras de España, por lo que ya llegan a una paz. Cortés es apresado aquí en el monasterio de Tlaxcala y llevado a México, lo que se habla de un monasterio. No se sabe si es en Cuitlisco o al que estamos aquí, aunque es muy probable que sea del lado de Ocotelulco, en Cuitlisco, donde lo apresaron. El 22 de marzo desconoce al rey francés y según por documento papal descomulgan, así aparecen los documentos, descomulgan al emperador Carlos I, y por luna de miel pues deja todos los asuntos en suspenso hasta que los retomaran, como decía anteriormente. Ese año Cortés reasume el poder como gobernador de México Tenochtitlan, dejando a Tlaxcala a la deriva. El 2 de julio Ponce de León hace juicio de residencia a Cortés y le quita el poder, por lo que está entre sí, no, es un nuevo gobernante de Tenochtitlan. El 9 de julio se renuevan las ejecutoriales del rey con la aprobación pontificia para no fijar definitivamente la sede del obispado carolense en la ciudad de Tlaxcala, que decíamos anteriormente. Pero en septiembre permanece en Sevilla y informa que su esposa está embarazada, por lo que esos documentos, los ejecutoriales, tal vez dicen no tienen tanto poder. El 17 de septiembre se da una ordenanza real fechada en Granada, donde ahora sí se señala Tlaxcala como sede obispal y territorios señalados, y se hace alusión a dos bulas
que según aquí ya habían asignado la catedral, la ciudad y el personaje que los dirigiría. Esa es la Alhambra donde vivió durante todo ese tiempo el rey Carlos I y su esposa. El 17 y 18 de septiembre existen visivas entre el rey y el papa para que le dotara de poder y que sus ejecutoriales tuvieran todavía poder y peso. El 11 de septiembre Cortés ya está en México y pues manda una carta al rey. En esta carta pues le pide ya, ahora sí sea definitivo el asentamiento del obispo. El 19 de septiembre se va a dar una real cédula e inserta la orden de elección de la catedral de Tlaxcala, gobierno, autoridades, títulos, cargos y elementos para iniciar funciones. Es decir, este sí ya es un documento oficial, ya está certificado por el Papa, por el Rey, por lo cual Tlaxcala ya es sede, ya como ciudad, como catedral y como un titular que es Fray Julián Garcés. Se expide este documento oficial de gobierno, administración y jurisprudencia del obispado como algo definitivo por todo el gobierno que deberá contener a su llegada a establecerse en la ciudad de Tlaxcala. Este sí ya es un documento oficial, se ha encontrado, ya existe y por lo que podemos decir que a partir de este momento ya está considerada Tlaxcala como una ciudad. El 3 de octubre de 1526 se va a embarcar Julián Garcés rumbo al Nuevo Mundo, trayendo como titular a la Virgen de la Concepción como patrona obispal. El 26 de noviembre se envía el porte de carta con título de portador, pero viene en blanco, pero ya es un documento oficial. El 1 de diciembre se erige catedral y cabildo eclesiástico dado en Granada directamente para Tlaxcala, lo que ya es considerada, les decía, algo ya definitivo y ya ejecutable. El 14 de ese mismo mes se firma el documento fundacional del obispado por parte de Fray Julián Garcés, que ya es ya un personaje titular, está consagrado en España y ya puede venir a estas tierras. Y finalmente el 26 de ese mes de diciembre se hace el documento al caso, que es decir, darlo por terminado y a partir de ahí ya debe ejecutarse el documento como delimitación del obispado carolense con su sede y con su jerarca. Ese año pues se había dado el saqueo de Roma, en donde el Papa pues pide al rey francés que interceda para que Carlos V no tomara tanto poder. En el año de 1527, los primeros meses, pues es que Garcés va a entrar a Tlaxcala como obispo y se va a ser designado tanto en la ciudad como en sus territorios como el que va a gobernar ahí. Este nuevo obispo va a conocer su territorio y la ciudad, tanto la antigua como la nueva población. Tiene contacto con los frailes, quienes están a cargo de la evangelización en la región, principalmente en el convento. En mayo y junio el Papa Clemente VII dio indulgencias penales a quien peleara contra Carlos V por lo que sucedió en Roma a través de una cédula. Y ese año llega aquí la embajada, llegó a Europa la embajada directamente con el Papa, que lleva a los jugadores de pelota tlaxcaltecas a hacer presencia de los indígenas al pontífice, como una muestra que los indígenas no son aborígenes, no son salvajes, sino son gente civilizada, por lo cual ese hecho va a ser muy importante porque a partir de ahí el Papa va a tomar Tlaxcala como un lugar en el que se puede confiar. El 19 de octubre Garcés se reúne con Hernán Cortés y Alonso de Estrada, tenían problemas porque lo había desterrado, para mantener la paz y que se reconciliaran. Estos son los primeros tlaxcaltecas que vio el Papa, a dos jugadores de pelota, tanto como dos personas que según en las narraciones, descripciones de dibujos, hacían juegos malabares con los pies. Entonces, esto lo vio el rey, esto lo vio el Papa, estos tlaxcaltecas que fueron como la representación de la embajada a la Santa Sede y al Palacio Real en Madrid. ¿Cómo se sabe que ese año pudo haber llegado el obispo? Bueno, estas son la lámina 49 y 50 del Códice de Azcaltitlán, donde vemos la llegada del lado izquierdo, vemos
4 señoríos o tal vez 4 personajes importantes. Muchos asignan que el toponímico que está allí quiere decir Tlaxcala, que está del lado izquierdo, los 12 obispos, los eventos de recepción que les dieron a los frailes, el bautismo que se dio, y del lado derecho, se alcanza a ver, está el cáliz, una especie como de urna, ¿sí? Se alcanzan a distinguir, y del lado derecho está un infante que está muerto, lo que coincide con la fecha del asesinato de Cristobalito y la llegada tal vez que el mismo año se dio con el obispo Fray Julián Garcés. Entonces, eso tal vez puede ser la relación que él tuvo con Alonso y con Cortés para que tuvieran ese acercamiento. Esa interpretación hay quienes la manejan, hay quienes dicen que es la Ciudad de México Tenochtitlan, pero hay que recordar que tal vez por el asesinato de este pequeño Cristóbal pudo haber sido el principio de la evangelización y que nos habla de la llegada de Fray Julián Garcés a estas tierras tlaxcaltecas. Bueno, para ir cerrando, el 28 pues ya se tiene la protectoría y le intitulan obispo de Santa María de los Remedios y San Juan de Ulia a Garcés cuando llega a estas tierras, aunque él va a tomar su residencia en Tenochtitlan desde su llegada a la isla, porque Tlaxcala todavía está en construcción, todavía es una ciudad definida, y en este momento pues Fray Julián Garcés decide irse a la Ciudad de México. Ese 4 de abril llega a Tenochtitlan y allá se le asignan 2 solares para que se construya su vivienda, que es junto al convento de Santo Domingo. El 5 de abril Carlos V envía tareas a Cortés para que viaje a España. En la misma fecha el rey va a firmar instrucciones para que la audiencia haga juicio de residencia a Cortés. A mediados de abril Cortés sale de Veracruz a España, va a entrevistarse con el rey, pero lleva a él al representante de Tlaxcala, dado que ya es una ciudad, ya es un obispado y ya tiene a su obispo, por lo cual ya está con una representación mucho más jurídica y administrativa y religiosamente hablando sobre Tenochtitlan. A finales de mayo llega al puerto de Palos y sigue hacia la Rábida, Sevilla, Medellín, Monasterio de Guadalupe y Toledo, donde se entrevista con el rey. Y en esta entrevista pues le explica la situación que ya tienen. ¿Qué es el documento oficial? Bueno, del lado izquierdo esta es una bula certificada dado por el Papa, está lacrada, trae su rúbrica, y del lado derecho es el documento que se ha presentado como oficial del asentamiento de la ciudad de Tlaxcala, la elección como ciudad, reconocido como la catedral, que es la patrona de Nuestra Señora de la Asunción, y a Fray Julián Garcés como el encargado. Sin embargo, este documento, aunque se habla de él, no se ha encontrado. Es un documento que puede ser, no se sabe si sea apócrifo o si se ha dado como tal, pero no se ha encontrado. Y de él pues se hablan de diferentes investigadores, pero a diferencia de una bula, pudo haber sido una breve papal. Una vez estando allá, va a certificar que las peticiones dadas sean ya oficializadas y que él las firme como tal. Y en ese año pues se van a repartir las tierras para la fundación de la ciudad Tlaxcala española, que es donde nos encontramos. El 13 de octubre se va a firmar un documento de aprobación y confirmación que la Nueva España y la Ciudad de México se pueden señalar al obispo de la Iglesia carolense y se intitule de Tenochtitlan, lo cual va a ser ya, como ya está Tlaxcala, bueno, ya no se llama carolense, pero sí puede fundar en Tenochtitlan. Entonces el Papa va a tomar cartas en el asunto para que ya no se le quitara Tlaxcala, sino que se nombrara otro obispo para Tenochtitlan, y el rey va a solicitar la intervención de los obispos para no marcar a los indios, que se hacía en este momento, y se va a dar una real provisión a los franciscanos y dominicos, además de los obispos, para el buen tratamiento de los indios. Finalmente,
el 6 de diciembre va a arribar a Nueva España el primer obispo de México, que es Fray Julián de Zumárraga, y con base a esto va a generar que Fray Juan de Zumárraga tome ese cargo del obispo de la Ciudad de México, no de Tenochtitlan. Sí, lo que les decía hace rato, en el documento que tiene mucho valor para los tlaxcaltecas, que es el lienzo de Tlaxcala, no aparece nada que señale ya al obispado, no aparece, sí aparece Salmerón, que es el que diseña y cuadra la ciudad de Puebla de Los Ángeles, como ya va a ser la sede del obispado. No se sabe exactamente qué motivos tuvieron los tlacuilos para que este documento no llevara referencias del obispado. Sin embargo, pues sí lleva a la patrona que dijimos que es la Asunción. Ya para ir terminando, el Papa va a expedir en el 29 la bula que concede y amplía facultades al rey y su descendencia para nombrar personal idóneo para las iglesias metropolitanas, catedrales, abadías consistoriales, que va a ser ya ahora sí Yucatán, va a ser Michoacán, como las sedes. El 29 de febrero va a llevarse la bula de la coronación de Carlos V como emperador, y en ese año se hace la declaración en Toledo para definir los límites del obispado de Tlaxcala. Es decir, que va a llevar durante cerca de 200 años este nombre de obispado de Tlaxcala, aunque la sede va a ser Los Ángeles. Ahí nos habla, el obispado es de Tlaxcala, es lo que vemos, y en la parte de abajo vemos todo lo que es desde el Golfo hasta el Pacífico, lo que va a ser conocido como el obispado de Tlaxcala, cuya sede pues va a cambiar. Sin embargo, su nombre va a ser el que se tome en consideración como el documento que va a ser base para la ciudad, para la cátedra y su representante, que posteriormente pues van a ir cambiando, pero que lo va a retomar Fray Julián Garcés. Pues espero que esta exposición nos lleve a reflexionar en la trascendencia que tiene no solamente ver lo sucedido en el entorno de la Nueva España, sino qué pasaba más allá de las fronteras, porque esto nos lleva a comprender que no fueron decisiones fáciles que se tomaran, como estar cambiando para el Papa a un lugar así, ahora no, ahora sí va a ser este lugar, ahora no. Entonces, gracias a esto, pues hoy vemos que la sede pues ha tenido poder, se han festejado 500 años sobre algo que afortunadamente o desgraciadamente no se ha encontrado el documento, y que si se llega a encontrar, pues hay muchos estudios que se deben hacer a él para validar si fue, dónde fue hecho, por qué fue hecho, sobre todo para que sea este suceso algo que vaya acreditando las fundaciones obispales, no solamente de nuestro país, sino en otros lugares donde parece ser que hay cosas muy similares en la misma España. Pues eso es todo, gracias por su atención. No sé si alguna pregunta.